Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Nuevamente vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy, esta correspondiente a la materia de seminario de investigación. No sé si tengan dudas en cuanto a su proyecto y obviamente en cuanto a lo que tenían que haber entregado en este fin de semana, en cuanto al avance, el segundo avance de su proyecto. No sé si todavía tengan alguna duda, algún comentario o algo que no les haya quedado muy bien definido en cuanto a lo que tenían que elaborar, chicos, de su proyecto. Es cierto, ya tenemos esta semana para trabajar en cuanto a lo referente a su proyecto. Les voy platicando, pues obviamente, qué es lo que vamos a estar realizando, qué es lo que van a estar realizando esta semana en cuanto a su proyecto, para que ya al iniciar la próxima semana, que es la última, las últimas dos sesiones ya completamos las 4 semanas del módulo, la próxima semana, lunes y miércoles, pues obviamente ya nada más definan agreguen algo que a ustedes le den formalidad al documento o algo significativo que nomás les haga falta. Pero hasta ahorita con lo que llevan o deben en teoría de llevar, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que todavía no les haya quedado claro en el sentido de algo que realizaron o que debieron de haber realizado? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? Los escucho. ¿Tienes alguna duda, Soto? Sí, sí, los trabajos que ya mandé, Mande. los mandé por PDF, los quito y se los mando sin el PDF. Anexa Word, porque en PDF no me da la posibilidad de calificarte el tipo de letra, el interlineado y todo lo demás. Entonces, por eso le solicité que si los iban a mandar en PDF, también anexaran el archivo en Word para yo corroborarlo. De hecho, los que los han estado subiendo de las dos maneras es más que nada para ver que ustedes sí hicieron, que el documento original está bien hecho, que simplemente porque lo mandan o lo suben en Word y a lo mejor, como les comenté, es un programa pues muy diferente a la compañía de Google, si lo hicieron en Word, pues se mueve una pequeña cuestión, más que nada en páginas, que es lo que yo les decía, se mueven algunas cosas, letra y otras las cosas no, pero no me deja a mí observar si realmente en este caso es la letra Arial, títulos en 14, los demás en 12, etcétera. Muchas cuestiones de esas sí se limita, porque obviamente es diferente el PDF, la cuestión de programa PDF. Entonces, si lo hiciste así, anexa el archivo en Word también para poder calificarlo. Si no, obviamente, pues no voy a poder calificar. Califico el contenido, pero los otros requisitos no los voy a poder calificar. O sea, me meto a donde se envía la tarea y de ahí la modifico o cómo. Puedes anexar los dos archivos. Puedes anexar el archivo en PDF y lo puedes anexar en Word. Ok, maestro. Ok. Sí, o sea, no hay problema por eso. O sea, se anexa los dos archivos. No hay ningún inconveniente por eso. ¿Alguien más que tenga duda, chicos? Sí, de hecho, en las instrucciones soy claro ahí en ese aspecto. Subir su archivo en Word. En las tareas, obviamente en la cuestión de comercio internacional y en otras materias que hemos tenido también, las tareas no hay ningún problema por eso. Les he dicho, hasta les pongo la opción en Word, PowerPoint, PDF o hasta en fotos me lo han mandado. No hay problema con eso, pero en la cuestión del proyecto sí fui muy específico en Word. De hecho, ya les he comentado, ya hemos platicado por qué razón se los estoy pidiendo en Word o en otro programa de procesamiento de texto, no hay ningún problema. Eh, en Google Texto, Google Documents, se llama el programa de Google. También lo pueden hacer en Google Documents o en otro tipo de programa que les deje modificar el texto en determinado momento y cumplir con, pues, obviamente, con los requisitos.
pero sí, fui muy específico en esa cuestión. En PDF, si lo van a anexar, más que nada era para corroborar o que ustedes comprobaran que su archivo original está bien hecho en cuanto la paginación, en cuanto que si se brinca información de una página a otra, corroborar el archivo pues, en PDF no se mueve, se queda original y que lo subieran en Word también. O sea, contemplaran que adjuntaran los dos archivos. Si nada más quieren adjuntar uno en Word, es el indicado en ese caso. El otro se les di de opción. Si lo querían anexar en PDF, era una opción nada más por corroborar que el archivo original obviamente no se moviera o si estaba bien especificado con todos los requisitos. Pero como lo deben de estar adjuntando es en Word o en Google Documents o alguno de texto en este caso. ¿Dudas, comentarios, chicos, en cuanto a lo que tenían que realizar en su proyecto para entregar este fin de semana? Sí, Larisa, te escucho. Profe, hubo compañeros que me preguntaron que si el proyecto va a llevar introducción. El proyecto no lleva introducción. Ah, ok. No lleva introducción. Hasta ahorita lo que llevamos son 10 puntos realizados ya. Eh, lo primero, pues, obviamente, la hoja de presentación es lo único, en este caso la hoja de presentación, donde ustedes podían jugar un poquito con su creatividad, ponerle algún tipo de letra, imagen, etcétera. Es lo único. De ahí en fuera, nada más, ni una otra cosa pueden mezclar imágenes, ni tampoco colores en las letras. El color de la letra es negro, obviamente, nada más en la hoja de presentación, sí pueden jugar. No lleva introducción. Después de ahí de la hoja de presentación va el índice y obviamente deben ir los 10 puntos bien especificados como tales de todo lo que en este caso se ha estado realizando. Eso es lo único. A partir de ahí, esta semana lo que ustedes van a realizar, pues es el marco teórico. Ya realizaron su marco conceptual. Obviamente te van a realizar su marco teórico que va a incluir antecedentes del problema o del tema que ustedes escogieron, bases teóricas en cuanto a ese problema y toda la definición o definiciones de conceptos en general referente a ese problema, también la conclusión de su investigación y la bibliografía, o sea, de dónde sacaron toda la información. Entonces, eso es lo que van a estar realizando durante esta semana. Se los voy a estar cargando, obviamente, el día de hoy más tarde en la plataforma de Claro, con todo, obviamente, las indicaciones que deben de estar cubriendo, pero esos son los otros 5 puntos. Ahí, obviamente, los antecedentes, y no es de una hoja. Aquí sí se pueden explayar, a lo mejor las conclusiones, hoja y media, la bibliografía, pues obviamente va a corresponder a de dónde sacaron toda la información para realizar su marco teórico. Y los antecedentes, pues obviamente, pues no es simplemente una hoja, son antecedentes del problema, ahí van a buscar. Si alguien está haciendo, por ejemplo, creo que del dumping, pues los antecedentes del dumping, entonces sacan todo el historial del dumping desde cuándo se inició, a qué se refiere, en qué países o a raíz de qué se empezó a tratar la cuestión del dumping, etcétera, etcétera, fechas, bases, etcétera, etcétera. O sea, ese es todos los antecedentes, todo un antecedente va a incluir, pues obviamente, un historial del tema que estén tratando como tal. Eso es en cuestión de antecedentes. Después vienen bases teóricas, si existen teorías en cuanto a esa cuestión, a qué se refiere. Obviamente el lumping, pues obviamente existen teorías, si es en cuestión de comercio internacional, también existen teorías del comercio internacional. O sea, toda la base de ese problema. Después de ahí, obviamente viene toda la cuestión en definiciones, por ejemplo, si es el dumping, ¿en qué se refiere? ¿En qué consiste el dumping? Países que sí lo manejan, organismos internacionales, ¿a qué se refiere con el organismo? ¿Qué significa? ¿Cuál es en este caso, la regulación que hacen al dumping?
y todo lo que encuentren de dumping, a lo mejor cómo era en antaño en los 80s, cómo era en los 70s, cómo en los 60s existía, 90s, en los 2000. Ahí sí se van a desplayar de toda la información que ustedes encuentren, eh, obviamente, en la red. Después de ahí, pues obviamente para terminar van a hacer una conclusión de su tema y después una bibliografía. Entonces, no son poquitas hojas, por eso van a tener, obviamente, toda esta semana y parte de la otra para realizar esa cuestión en cuanto al marco teórico. Ya es cuestión de la información que ustedes vayan encontrando en Internet, nada más si denle una estructura. Primero en los antecedentes, después en cuestión de teorías o bases legales y después, obviamente, agarran toda la información que encuentren referente a su problema. Pero no, en ninguna parte lleva introducción. No hay introducción. En seminario de investigación no hay introducción. En la otra materia de comercio internacional, ahí sí lleva introducción al tema, pero es una investigación muy sencilla. Ok, profe, gracias. Gracias a ti, Larisa. Ok, chicos, más dudas en cuanto a sus investigaciones, lo que tienen que ir realizando o lo que realizaron, si tienen alguna duda en cuanto al proyecto, los puntos que han estado realizando, que entregaron este fin de semana. De hecho, la semana pasada se los anticipé para, si querían ir, obviamente, recopilando información adelante. No se guíen de una sola página, créanme que de un solo link va a ser insuficiente la información que pueden sacar. Eh, no se guíen por decir nada más de Wikipedia ni de muchas otras cuestiones, porque a veces es muy escasa la información que van a sacar. A lo mejor si se guían de nada más de Wikipedia, pues no les van a alcanzar, yo creo, ni 3, 4 hojas. Entonces, eh, no es una sola hoja por tema, como lo venimos realizando el marco conceptual, es muy diferente al marco teórico. Aquí sí se tienen que desplayar completamente y toda la información que pueden sacar. Igual con los mismos requisitos. Obviamente les voy a compartir los requisitos, igual, títulos en negrita del 14, subtítulos en negrita del 12, la letra en Arial del 12 también, obviamente 1.5 el interlineado, los espacios, textos justificados, porque muchas veces hay quienes se han confundido cuando les pongo ahí texto justificado, me ponen, es que justifico. Una cosa es la justificación del problema y otra cosa es el texto justificado. Texto justificado obviamente debe de ir a la par de ambos lados, de ambos, tanto el, la cuestión de el margen izquierdo, margen derecho y viceversa, que no haya intermediarios, a menos que sea un punto y aparte, es cuando se deja un espacio. Pero, o sea, todo el texto debe ir justificado como tal, cuidar la ortografía, cuiden mucho la ortografía en ese aspecto, por favor, chicos. Entonces, es más que nada lo que va a ir, lo que se les va a calificar en determinado momento dentro del marco teórico. Pues les digo, no pongan una hoja, a lo mejor antecedentes, pues mínimo yo creo que son 2 hojas, mínimo, del antecedente del problema. O sea, no sería válido, y más que nada porque estoy considerando que es un interlineado de 1.5, no es de 1 como normalmente se maneja. La letra es Arial del 12, entonces saquen información, empápense de información en revistas electrónicas, cuestiones también de secretarías gubernamentales, secretarías de Relaciones Exteriores, secretarías de Economía, Secretaría de Hacienda, dependiendo del tema que están tratando. eh, Wikipedia, Economipedia, monografías, hay muchísimas páginas realmente donde pueden sacar información vasta de diferentes temas. Ahí yo no les voy a poner, en este caso, este tema sí, este tema no. Obviamente en base a esa estructura, antecedentes, teorías o bases legales o bases del problema que ustedes estén investigando, obviamente del problema que escogieron para su investigación, y después definiciones. Y ahí sí, obviamente, se van a explayar ustedes. Definición primeramente de si es del tema, si es comercio, pues van a poner la definición del comercio.
Si es en cuestión de economía, pues definición de actividades económicas, de economías, si es dumping, qué significa el dumping, etcétera, etcétera. Entonces ahí se van a explayar y obviamente tanto si es dumping, tipos de dumping, qué significa dumping, tipos de dumping, clasificación, donde sí se regula el dumping, donde no, o sea, se explayan completamente igual. Si es un tema en relación a la economía, que tenga que ver con el incremento, con la baja de la economía en un país por el comercio, por la pandemia, pues obviamente ahí en esa cuestión sí van a abarcar pues, los antecedentes de la mejor de la pandemia o antecedentes de pandemias en el mundo, sí cuánto afectó realmente alguna otra pandemia, cuánto está afectando esta pandemia, o sea, se desplayan completamente en esa cuestión. Muchos cometían el error de poner lo que encontraban en Internet en objetivos, en justificación y en esa cuestión que era el marco conceptual. El marco conceptual era con sus propias palabras, obviamente se podían guiar de cuestiones o de ejemplos en Internet, sí, pero era el realizador, era la base con sus propias palabras porque era su proyecto individual. Aquí en esta parte del marco teórico, ahí sí, se tiene luz verde para encontrar información en Internet. Basta de, obviamente, siempre que vaya regulado en esta cuestión, en su tema, que corresponda a su tema directamente. Los que lo han hecho de la pandemia, que tanto ha afectado a la pandemia, pues ahí bueno, van a poder poner, por ejemplo, en antecedentes, antecedentes de otras pandemias, cómo han afectado al mundo, en cuestión de comercio. Eh, También algunas de las cuestiones de bases en la pandemia o teorías, si realmente en otras pandemias los organismos internacionales se han puesto de acuerdo, en esta no, obviamente a raíz de las otras pandemias, qué medidas restrictivas en este caso o qué medidas antipandemia se puede realizar, se puede decir en determinado momento han optado los diferentes países y después de ahí definiciones, qué es una pandemia, tipos de pandemias que ha habido, comercio, tipos de comercio, etcétera, etcétera. Información muchísima buena poder encontrar en Internet en relación a cada uno de sus problemas de investigación. Ok, chicos, dudas, comentarios de lo que van a tener que estar realizando. ¿No tienen ninguna duda, ningún comentario? Robledo, dudas, comentarios, Robledo. Somara, ¿tienes alguna duda, algún comentario, Somara? No, profe, todo bien. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Mande, Jasael. ¿Usted va a dar los puntos del marco teórico o es libre? No, yo les voy a dar los puntos del marco teórico. Por ejemplo, ya les di 5 puntos, que son los que, en lo que va a girar su marco teórico. Primero, antecedentes del problema. O sea, antecedentes históricos del problema, desde que surgió, a lo mejor hasta la actualidad. Esos antecedentes teóricos de su problema en sí. Todo problema o todo tema tiene antecedentes históricos. Después, bases teóricas, bases legales, teorías, fundamentos, etcétera, del mismo problema. Y después, todo lo que sea en definición que gire, que abarque ese problema. Todo lo que pueden encontrar después de ese problema. Todo completamente como es. Definición, clasificación, tipos, ventajas, desventajas, funciones, beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya llevamos 3. Es una estructura. 3. Llevamos 3 partes de esa estructura. Después, una conclusión de su investigación como tal. Y después, en este caso, lo último sería la bibliografía. Así va a ir constituido el marco teórico. Antecedentes, obviamente todo lo que incluye antecedentes históricos, bases teóricas, bases legales, teorías, etcétera, dependiendo del problema que hoy ustedes estén investigando. Y después, obviamente,
pues toda la información, definición, clasificación, funciones, ventajas, desventajas, todo lo que pueden investigar, lo que pueden encontrar, lo ponen ahí en esa parte. Pero ya el penúltimo, conclusiones, y luego lo último, bibliografía. Ah, ok, profe, gracias. Gracias. Disculpe, ¿la definición es del problema o del tema? Sí, por ejemplo, ¿cuál es tu problema? Mi problema es la declaración de fraude de mercancías. ¿La qué, perdón? Declaración de fraudes de las mercancías. Declaración del fraude de mercancías. Ahí en definición puedes poner qué es fraude, a qué por ejemplo, qué es un fraude, tipos de fraudes, qué es una declaración, tipo de declaraciones, clasificación de los fraudes, clasificación de las declaraciones. En México se hacen Ah, ciertas ok. declaraciones, en otros países otra. Pero vas a empezar antecedentes históricos de las declaraciones o antecedentes históricos del fraude o relación de los dos temas, bases legales de las declaraciones. En México, pues saben de antemano que se deben de cumplir con las leyes, por qué se declara en determinado momento, cuándo se infringe un fraude, etcétera, etcétera, y ya después todo lo demás que te dije en un principio. O sea, te digo, tela para dónde cortar, hay muchísima información de todos los temas, créanme. Entonces, sí, profe, por ejemplo, el tema de mi proyecto es de trámites aduaneros y la Ajá, problemática es fraude en la declaración de las mercancías. ok. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar más? En los dos te puedes enfocar, no hay ningún problema por eso. En trámites aduaneros, y uno de esos trámites aduaneros, pues obviamente sacas el antecedente a lo mejor de los trámites aduaneros, desde cuándo se estipulan los trámites aduaneros, luego haces como un subantecedente en cuestión de las declaraciones de fraudulentas en determinado momento, ahí abarcas dos cuestiones, y después te desplayas con todo lo demás, tanto en trámites aduaneros encuentras información, buscas información que relacione los trámites aduaneros con las declaraciones o con los fraudes, en este caso, el momento de declarar. O sea, tú mismo tienes que ir interlazando esa cuestión de los dos temas como tal. Ah, ok, profe. ¿Y los antecedentes solamente es del problema? Sí, los antecedentes son del problema. Te digo, los puedes poner los dos. Puedes poner el de trámites aduaneros o puedes poner nada más los antecedentes de tu problema en sí. Por eso no hay ninguna objeción. Ustedes tienen luz verde en esa cuestión. Ok, profe, gracias. Gracias a ti, José. Ok, chicos, ¿quién más tiene dudas, comentarios? Barrios, ¿tienes alguna duda o comentario, Barrios, en relación a tu proyecto? No, maestro. ¿No? Ok. Gaby, ¿dudas o comentarios, Gaby? No, profe. Ok, Gaby. ¿Querías comentar algo, Ismael? No, profe, le quería preguntar si estos puntos son los últimos o van a faltar. No, ya van a ser los últimos. Los que les Ah, acabo de mencionar van a ser los últimos. Ahorita lo que les encarguen para esta semana ya va a ser lo último que van a hacer en su proyecto. Por eso ya realizando los dos avances anteriores, el uno y el 2, ahorita es el tercer avance, ya lo que es a partir del lunes, ya ustedes ya nada más le van a dar, si les falta alguna cuestión por depurar en su proyecto para entregarlo más tarde el día jueves, que es la fecha que tengo estipulada, miércoles, más tarde o el jueves, más tardar. Obviamente ya nada más va a ser para depurar alguna cuestión que les haga falta a ustedes, a lo mejor su conclusión o que les salte algo de bibliografía o algo que le quieran agregar a ustedes al proyecto, acomodar su índice, por ejemplo, cuestiones así más que nada, ya para depurar la otra semana. O si tienen alguna duda todavía, pues disiparla y que complementen obviamente su proyecto como tal, ya que quede más completo. ok, profe, gracias. Gracias a ti, Ismael. Vázquez, ¿alguna duda? Vázquez Sanguiano. No, ninguna. Ok, No, ninguna. Todo tranquilo. ok, gracias. Salinas, ¿dudas, Salinas?
No, profe, todo bien. Gracias. Reina, ¿tienes dudas, Reina? No, profe, es que yo me baso con el libro. Ok, perfecto. Sí, de hecho, con esa intención le hice, o sea, le subí el PDF para que ustedes, si tuvieran dudas, también ahí fueran deslindando dudas en ese aspecto. Entonces no tienes ninguna duda, Reina. Ya estás bien enfocada en el tema completamente. Sí, ya, es que yo como leo, me meto a Classroom y leo el libro, ahí me Ajá. voy basando. Ok, perfecto. Ok, chicos, no tienen dudas ni comentarios. Estuve checando también la cuestión de los quiz. Muchos salieron muy bajos. Créanme que los que sacaron 5 de 5 fueron contados con los dedos de una mano nada más. Muy poquitos, si acaso fueron 3, a lo mucho 4, los que sacaron 5 de 5 en las preguntas. De ahí en fuera, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, más 2 y 1 que 3 y 4. Entonces, eh, les repito, es en base a lo que hemos visto. Los quizzes que les he mandado es en cuestión de comercio internacional. Es en base a los problemas o los temas que hemos visto, pero sí, si no entraron a las clases y más aparte no vieron los videos, pues no van a poder contestarlos, honestamente así se los estoy diciendo. Al Team Marie de Dopingüe les va a ser muy difícil. Entonces, es lo que estaba checando. Por lo regular, los que no han visto los videos y que aparte no entran a las sesiones, son los que están saliendo más mal en ese aspecto y obviamente les va a mermar en su calificación. Cada uno, obviamente, eh, en este caso, tiene la ponderación de 5. Llevamos 2 quiz y aparte una actividad muy sencilla, llevan 15 puntos, nos falta otro para complementar en ecuación de quiz y actividades en un 20%. Y recuerden que a los quiz que les puse ahorita, obviamente iba compartido para calificar esa cuestión de actividades, quiz y participación. Entonces también les va a afectar su participación en ese aspecto. ¿Por qué? Porque normalmente la cuestión de conducta y participación, hagan de cuenta que el que se conectaba y el que entregaba en trabajos, pues obviamente yo se los ponía, sinceramente sí se los decía. Entonces, si sacaban 60 o 70 en todos los demás, ese 10% era casi, casi regalado en pocas palabras. Pero, pues no es justo, a punto de vista para los que sí se conectan, los que sí entregan, en este caso, avances, los que entregan investigaciones, los que cumplen en tareas, los que cumplen en actividades, obviamente durante las semanas, a los que realmente no cumplen. Entonces, sí quise ser más equitativo en ese aspecto y pues obviamente pues que se los ganaran. Y es lo que está pasando. Los que entregan tareas, los que entregan avances, los que ven los videos, los que se conectan, son los que se están ganando en este caso pues la participación también como tal. Ok, chicos, dudas y comentarios. Ya no tienen ninguna duda, ningún comentario en relación a lo que tienen que hacer en sus trabajos hasta ahorita. Ok, entonces les voy a compartir pantalla. Todavía nos quedan unos tiempo suficiente. Ok, entonces hasta el día de hoy, ustedes ya pueden checarlo si quieren también en su PDF que está en Classroom. Ya tenemos todo el marco conceptual hasta el día de hoy, ya cubrimos todos estos puntos como tal. Entonces, lo que van a realizar, obviamente a partir del día de hoy en adelante, pues es construir toda la cuestión del marco eh, del marco teórico, el marco conceptual, ya lo tienen que tener hecho, al menos de los que estén atrasados, pero si van conforme a a los tiempos establecidos, ya el fin de semana ya entregaron su segundo avance. Entonces, ya esta es la parte teórica, la perspectiva teórica de todo su proyecto. Les decía anteriormente, pues
de dónde pueden sacar de muchas cuestiones. Su proyecto, pues obviamente se va a definir por definiciones, por antecedentes, por teorías, etcétera, etcétera. Información, pues hay mucha información en Internet de los diferentes eh, problemas que ustedes identificaron dentro de su ámbito profesional como tal también. Obviamente toda esta cuestión, todo lo que es en cuestión de teoría, son proposiciones que están ligadas o articuladas, obviamente, que ustedes definen y explican, de las personas obviamente que les brindan información en determinado momento que sirven como fuente de investigación para recopilar o que ustedes recopilen información, pues obviamente ponen muchas veces una definición y aparte explican la definición. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. En eso tienen luz verde. Si ustedes quieren poner una definición de su problema y abajo su punto de vista, perfecto, no hay ningún problema por eso. Todo eso es marco teórico también, entra dentro de esa cuestión. Si no, pues simplemente ustedes checan la información. Yo les recomiendo primero, hagan como se dice normalmente cuando se va a hacer cuando se va a tomar una decisión o cuando se va a hacer un estudio o alguna cuestión. ¿Qué es lo que primero se hace? Es una lluvia de ideas. Aquí a lo mejor no hagan una lluvia de ideas como tal, pero sí pueden empaparse de información. O sea, sí, hablando electrónicamente, digitalmente, agárrense a bajar información, toda la información que tenga que ver con su problema, con su investigación. Bajen archivos en Word, archivos en PDF, archivos en PowerPoint, de las diferentes páginas. Bajen información, descarguen si les da la oportunidad de descargar. Si no les da la oportunidad de descargar, abran un archivo en blanco en Word, pónganle seleccionar todo y ustedes copien y pegan. Ya después, posteriormente, ya cuando tengan suficiente información que ustedes consideren, bueno, ya tengo suficiente información, entonces empiezan a darle estructura a la información. Ok, esto es para mi antecedente, saber cuánta información tengo de mi antecedente. No, pues tengo 3, 4, 5, 6 archivos. Ok, ¿cuáles son los archivos que más se relacionan con lo que yo estoy hablando? Ok, saco información de este archivo, saco otra información de este archivo, saco resúmenes, etcétera, y van ustedes pegando, van copiando y pegando de la misma información que ya descargaron o ya tienen como tal. Y le van dando estructura. Pero empápense, saquen mucha información, alléguense de información y después ustedes van deslindando esto sí me sirve, esto no me sirve, etcétera, etcétera. Y créanme que así va a ser un poquito más fácil. No se guíen de una sola página como se los he recomendado. Por eso les digo, bajen información, métanse, naveguen, dense un tiempo, a lo mejor una media tarde o algo en estar navegando y bajen información de las miles de páginas que hay para sacar información, obviamente de lo que ustedes tengan. Si no les digo, si no les da chance de descargar algo, una frase, un párrafo, una hoja que ustedes vean interesante, seleccionenlo, copien y péguenlo en una hoja de Word y guardan el archivo y de ahí van deslindando información en este caso. Entonces, de eso se trata el marco teórico, de que ustedes obviamente den formalidad, investiguen también, se empapen en el tema y créanme que va a ser muy fácil la cuestión de la conclusión, porque ustedes si ya investigaron el tema, ya emergieron en el tema, ya se profundizaron, la conclusión, créanme que les va a llegar, eh, obviamente, muy fácil con todo lo que investigaron y con sus propias palabras, en este caso, pues lo van a poner muy claramente, porque obviamente ya van a tener información suficiente, ya van a tener las bases para realizar esa cuestión de información. No se olviden de la bibliografía, anoten si es un libro, si es un link, si es una revista digital, si es un libro en PDF, anoten la dirección, copien y peguen la dirección en web, copienlo en un portapapeles o copienlo en una hoja de Word, en una hoja de PowerPoint, copien y peguen la dirección URL o el nombre del libro y ahí le van juntando. No importa que sean
20, 30, 40 referencias bibliográficas, no importa en ese sentido. Entonces, todo esto va a definir la cuestión del marco teórico. Ahí ustedes, dentro del marco teórico, pues obviamente ustedes precisan, organizan, esclarecen elementos, van a delimitar el área de investigación. ¿A qué se refiere con esto? No a que delimiten su problema, no, no. Delimitan la información que ustedes tienen. Es lo que yo les decía, sacan sus resúmenes, ¿ok? Esto, no sé, a lo mejor hay un antecedente de X año, a lo mejor eso no me interesa un antecedente más épocas actuales. Eso ustedes tienen luz verde en esa cuestión. En eso no, yo no me voy a meter, siempre y cuando lo consideren ustedes como un antecedente. A lo mejor no quieren un antecedente de la década de los 20 o década de los 30, a lo mejor dicen, ok, para mí fue que anteriormente no había tanto comercio internacional, a lo mejor el comercio internacional fue a raíz de la década de los 70, de los 80, bueno, a raíz de esa fecha hacia acá, no importa que haya antecedentes más atrás, o sea, yo me voy a enfocar a raíz de los 80 hacia los 2000, por decir, que ya va a ser de cuestión de ustedes. Ahí delimitan, obviamente, la cuestión de información también. La guía, pues obviamente la guía a sugerir, yo se las voy a estipular en cuanto a antecedentes, en cuanto a teorías, bases legales, etcétera, etcétera. Después, obviamente, viene lo que les comenté, definiciones, conceptos, clasificación, funciones, ventajas, desventajas, etcétera, etcétera, conclusiones y luego bibliografía. Esa es la guía que ustedes van a seguir en ese aspecto. Información existente en cuanto a conocimientos del área, pues ustedes luego se van a tratar de investigar, expresar cuestiones teóricas, postulados, marcos de referencia, etcétera, etcétera. Ustedes en su información que van a investigar también van a delimitar toda esa cuestión. Sabemos de antemano que pues, las fuentes de información son muchísimas, siempre y cuando obviamente sea encaminado a su problema como tal, porque pues hay, dependiendo del problema, si están ustedes investigando un problema de clase mundial, pues obviamente sí van a considerar información de muchos países. Si están ustedes investigando un problema y delimitándolo, que lo delimitaron en su muestreo directamente en México, pues obviamente se van a centrar en información que nos arroje como tal, pues la información de México. No van a poner, si están checando que algunas cuestiones de aranceles en el ámbito comercial de México, pues no me van a poner una ley del Perú o no me van a poner una ley de España o una ley de Holanda. O sea, sí lo están delimitando ustedes desde un principio a México. Entonces, eso sí tiene que corresponder. Entonces, es importante que chequen esa cuestión porque luego se va a transgreder que a lo mejor están ustedes investigando de México y van a poner las leyes del Perú, las leyes de Colombia, cuando nada tiene que ver en esa cuestión directamente con la cuestión nacional de nuestro país. Si están estudiando una cuestión internacional, pues obviamente ahí sí tienen que englobar las leyes generales de los diferentes organismos supranacionales que existan para regular ese tipo de cuestiones. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Muchas gracias. Que pasen excelente tarde. Buen inicio de semana. Cualquier duda o comentario.